Nunca vas a vivir de esto, se burló el gerente del banco. Su voz resonó en el centro de atención al cliente, con pisos de mármol tan afilada que parecía cortar el aire. Camilo se quedó quieto, sus botas de trabajo dejando huellas de polvo en el suelo brillante. En sus manos curtidas, un portafolio de cuero crujía, desentonando con el cromo y el cristal que lo rodeaban. Un ligero aroma a cera de sándalo flotaba en el ambiente, mientras un ascensor lejano emitía un suave timbre. Las conversaciones se apagaron. «Señor, quizás no entendió bien», dijo la recepcionista, bajando la voz. Sus ojos se posaron en sus vaqueros descoloridos. «Esta área es para clientes de alto poder adquisitivo. La banca minorista está en el primer piso». Camilo apretó el portafolio. Su mirada se dirigió de la recepcionista al gerente, quien salía de su oficina, con los gemelos brillando bajo la luz de la lámpara de araña. «Tengo una cita», dijo Camilo con calma. Puso el portafolio sobre el mostrador. «Con el señor Roldán». El gerente se ajustó la corbata. «Roldán solo atiende a clientes con portafolios que superan los $5 millones». Camilo colocó el portafolio sobre la encimera de mármol. El sonido rompió el silencio. Todas las cabezas se voltearon. El aire se detuvo. El gerente del banco, Horacio Roldán, miró el portafolio con un desdén apenas disimulado. Su chaqueta de traje a medida se tensó ligeramente mientras se inclinaba hacia adelante, recogiendo el portafolio de cuero con 2 dedos como si pudiera ensuciarse las manos. «Mire, señor», hizo una pausa, esperando un nombre. «Villa, Camilo Villa». «Señor Villa, agradezco su ambición, pero esta institución se especializa en la gestión de patrimonio para una clientela establecida. Tal vez un banco comunitario sería más apropiado para sus necesidades». Roldán ni siquiera había abierto el portafolio. Camilo permaneció impasible. Su anuncio decía que gestionan cuentas para emprendedores con intereses comerciales en crecimiento. «Por eso estoy aquí». Una leve sonrisa cruzó el rostro de Roldán. «Sí, pero hay ciertos umbrales». Sus ojos se dirigieron a la chaqueta gastada de Camilo, a las botas de trabajo, a las manos que claramente habían conocido el trabajo duro. «Nuestros clientes suelen llegar en vehículos de lujo, no en tráileres de 18 ruedas». El comentario provocó una risita silenciosa de un asesor financiero cercano que se había detenido a observar el intercambio. Camilo notó cómo los otros clientes en la sala de espera habían creado una sutil distancia, como si su condición de clase trabajadora pudiera ser contagiosa. «Entiendo», dijo Camilo, con voz mesurada, «pero creo que mi portafolio cumple con sus umbrales». Roldán suspiró dramáticamente antes de finalmente abrir el portafolio. Su expresión cambió casi imperceptiblemente al escanear la primera página. Pasó a la segunda, luego rápidamente a la tercera. La sutil diversión se esfumó de su rostro. «Tal vez deberíamos discutir esto en mi oficina», dijo Roldán, su tono repentinamente profesional. Camilo asintió. Sería lo apropiado. Mientras caminaban hacia la oficina con paredes de cristal, Camilo sintió las miradas que lo seguían. La recepcionista, los otros asesores, los clientes ricos con sus costosas ropas. Roldán señaló una silla de cuero frente a su escritorio. «Estas cifras», comenzó Roldán después de cerrar la puerta, «¿son actuales?» «De esta mañana», confirmó Camilo. Roldán estudió los documentos nuevamente. 37 camiones. ¿Todos pagados? 42 ahora, corrigió Camilo. El papeleo no se ha puesto al día con la última compra. Roldán se quitó las gafas, dándole a Camilo una mirada más cuidadosa. ¿Y empezó con solo un camión hace 5 años? Un camión y una promesa. Antes de que Roldán pudiera preguntar más, su teléfono vibró. Lo miró con molestia. Luego con sorpresa. «Disculpe, necesito contestar». Presionó un botón. «Sí, señor Guzmán, ¿en qué puedo...?» Roldán se detuvo a mitad de la frase, escuchando atentamente. Sus ojos se dirigieron a Camilo, luego de vuelta a su escritorio. «Sí, de hecho está sentado en mi oficina en este momento».
Camilo pudo escuchar la voz al otro lado volviéndose más fuerte. La expresión de Roldán se transformó en una de confusión, luego de alarma. «Por supuesto, señor, enseguida». Roldán colgó y se aclaró la garganta. Era Tomás Guzmán, el director regional. Le gustaría unirse a nuestra reunión. Camilo asintió sin sorprenderse. Pensé que podría hacerlo. Roldán frunció el ceño. ¿Conoce a Tomás Guzmán? Antes de que Camilo pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió. Un hombre distinguido de unos 60 años entró, su presencia imponiendo respeto inmediato. Roldán se levantó rápidamente. Tomás estaba a punto de devolverle la llamada. «Horacio», interrumpió Guzmán. Luego se volvió hacia Camilo con la mano extendida. «Señor Villa, le pido disculpas por no estar aquí para recibirlo personalmente». Camilo se puso de pie y le estrechó la mano. «No necesita disculparse, señor Guzmán». Roldán miró entre ellos claramente desconcertado. «¿Ustedes dos se conocen?» «No personalmente», aclaró Guzmán, «pero ciertamente conozco a Villa Transportes, una de las empresas de logística de más rápido crecimiento en la región». Se volvió hacia Camilo. «Su reputación lo precede». La confusión de Roldán se profundizó. «¿Villa Transportes?» Guzmán asintió. «El señor Villa aquí comenzó con un solo camión, después de ser despedido de Envíos del Norte. Ahora dirige una de las flotas más eficientes en 3 estados. He estado esperando que considere nuestros servicios». Camilo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño llavero con un colgante de camión de latón deslustrado. Lo colocó sobre el escritorio entre ellos. «Esto me lo regaló mi abuelo. Condujo camiones durante 40 años y nunca tuvo uno propio. Cuando me despidieron, todos dijeron que estaba loco por pensar que podía lograrlo como propietario operador independiente». Roldán miró el llavero, luego de vuelta al portafolio, finalmente comprendiendo la imagen completa. «Mi abuelo creyó en mí cuando nadie más lo hizo», continuó Camilo. «En su lecho de muerte me hizo prometer que no solo sobreviviría en esta industria, sino que prosperaría en ella». Su dedo tocó el colgante de latón. «Cada camión en mi flota tiene una réplica de esto colgando del espejo, un recordatorio». Guzmán asintió con aprecio. «¿Y ahora está buscando diversificar sus inversiones? La flota genera ingresos importantes. Es hora de que ese dinero trabaje de manera más inteligente», dijo Camilo. Guzmán se volvió hacia Roldán. «Horacio, las cuentas comerciales del señor Villa representarían una adición sustancial a su cartera de clientes. Confío en que le brindará nuestros servicios más completos». Roldán enderezó su postura. «Absolutamente, señor. Sería un honor trabajar con el señor Villa». «Bien», dijo Guzmán, «porque he revisado sus números preliminares y estamos hablando de inversiones iniciales en el rango de las 8 cifras». Roldán casi se atragantó. «¿8 cifras?» Camilo sacó un segundo documento de su portafolio. «También estoy considerando adquirir la red de distribución regional de Envíos del Norte. La misma empresa que me despidió hace 5 años ahora está en dificultades». «Poético, ¿no cree?» Guzmán sonrió. «Los negocios pueden ser poéticos, señor Villa». La recepcionista tocó la puerta y entró con una bandeja de café. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver al director regional presente. Colocó la bandeja con cuidado, robándole una mirada a Camilo, claramente reevaluándolo a la luz de la atmósfera cambiada. «Gracias, Melissa», dijo Roldán, repentinamente solícito. «Señor Villa, ¿cómo toma su café?» «Negro», respondió Camilo, «como mi panorama hace 5 años». ¿Alguna vez te has sentido subestimado? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si te sientes inspirado, puedes dejarnos un súper gracias. La dinámica en la sala había dado un giro de 180 grados conforme avanzaba la reunión. Ramírez, quien al principio apenas quería tocar la carpeta de Campos, ahora presentaba con entusiasmo opciones de inversión, con un cambio total en su actitud.
Nuestro fondo de capital privado de alto rendimiento ha superado consistentemente al mercado por un 3%, explicó Ramírez, deslizando un folleto brillante sobre el escritorio. Para clientes de su talla, eximimos varias de las tarifas estándar. Clientes de mi talla, repitió Campos, captando la ironía. ¿Y qué talla sería esa exactamente, señor Ramírez? Ramírez se movió incómodo. Bueno, empresarios exitosos con activos sustanciales y potencial de crecimiento. Interesante, dijo Campos, reclinándose en su silla. Porque hace 30 minutos solo era un camionero que no pertenecía a esta sección de su banco. Antes de que Ramírez pudiera responder, su teléfono sonó nuevamente. Lo miró y frunció el ceño. Es Gabriela Torres, del Departamento Legal. Disculpen, debo contestar. Presionó el botón del altavoz. Gabriela, estoy en una reunión con el señor Williams y el señor Harrington. Por eso llamo. Se escuchó la voz de una mujer. Acabo de recibir los documentos de verificación de propiedad de Transportes Williams. Quería confirmar algunos detalles antes de finalizar el papeleo de la cuenta de inversión. Harrington se inclinó hacia adelante. ¿Qué detalles, Gabriela? La estructura de la empresa, respondió ella. Transportes Williams ya no es solo un jugador regional. Su red logística ahora atiende a más de 200 clientes corporativos en 17 estados. El informe de la Comisión de Comercio Interestatal del último trimestre los ubica en... Hizo una pausa mientras revolvía papeles en el fondo. 78 millones de dólares en ingresos anuales. Los ojos de Ramírez se abrieron con sorpresa. Campos permaneció impasible. Adicionalmente, continuó Gabriela, la estructura de propiedad muestra que un 20% de la empresa se mantiene en un fideicomiso que beneficia al Centro de Desarrollo Juvenil del Este. La expresión de Campos se suavizó ligeramente al escuchar sobre el centro juvenil. Gracias, Gabriela, dijo Harrington. Por favor, agiliza esos documentos. El señor Williams está con nosotros ahora. Después de que finalizó la llamada, Harrington se dirigió a Campos con un respeto recién descubierto. El centro juvenil está en su antiguo barrio, ¿verdad? Campos asintió. Donde crecí, les están dando a los jóvenes oportunidades que yo nunca tuve. Ramírez, desesperado por salvar la situación, interrumpió. Señor Williams, quiero disculparme por mi inicial idea equivocada. Si hubiera sabido que valía su tiempo, Campos completó la frase. Ese es exactamente el problema, ¿no es así? No vieron valor hasta que vieron números. Un golpe en la puerta los interrumpió. La recepcionista entró nuevamente, esta vez con una expresión nerviosa. Lamento interrumpir, pero hay alguien que insiste en ver al señor Williams. Dice que es urgente. Un hombre con un uniforme del Departamento de Transporte apareció detrás de ella. Señor Williams, Marcos Jordán, Administración Federal de Carreteras. He estado tratando de contactarlo. Campos se puso de pie. ¿Hay algún problema con mi flota? Jordán negó con la cabeza. No, señor, todo lo contrario. Estoy aquí por el Comité Interestatal de Innovación en Seguridad. El sistema de prevención de accidentes de su empresa ha llamado la atención del secretario de Transporte. Están considerando implementarlo como un requisito estándar para vehículos comerciales a nivel nacional. La mandíbula de Ramírez cayó ligeramente. Harrington sonrió. El secretario quisiera reunirse con usted la próxima semana en Washington, continuó Jordán, entregándole a Campos un sobre oficial. Esto contiene la invitación formal y los detalles. Campos aceptó el sobre, sin mostrar ninguna emoción. Su sistema, explicó Jordán, ha reducido las tasas de accidentes en un 38% en toda su flota. Los datos de seguimiento lo confirman. Si se implementa a nivel nacional, podría salvar cientos de vidas anualmente. Es solo sentido común y tecnología básica, dijo Campos modestamente. Nada revolucionario. Lo suficientemente revolucionario como para que el gobierno quiera hacerlo obligatorio,
replicó Jordán. Eso no sucede a menudo. Después de que Jordán se fue, Ramírez miró a Campos con nuevos ojos. ¿Usted desarrolló un sistema de seguridad? Yo desarrollé una solución a un problema, corrigió Campos. Cuando conduces el tiempo suficiente, ves los mismos accidentes ocurriendo por las mismas razones. Así que trabajé con un ingeniero de software para crear algo mejor de lo que había disponible. Harrington se inclinó hacia adelante. ¿Y ahora el gobierno federal lo quiere? Campos asintió. Aparentemente sí. Ramírez, aún procesando toda esta información, intentó recuperar su compostura profesional. Señor Williams, con estos desarrollos deberíamos discutir una estrategia de administración de patrimonio más integral. Sus activos claramente se extienden más allá de la empresa de transporte. Mis activos, dijo Campos, levantando el pequeño llavero de camión del escritorio, siempre han sido más que solo financieros. Hizo rodar el colgante de latón entre sus dedos, perdido momentáneamente en sus pensamientos. Luego buscó en su chaqueta y sacó una fotografía desgastada. La colocó cuidadosamente sobre el escritorio. En la foto, una joven latina con un birrete de graduación sonreía orgullosamente junto a Campos. Detrás de ellos se veía un camión desgastado, mucho más viejo que la flota moderna que ahora dirigía. «Mi hija, Sofía», dijo Campos en voz baja. Esto fue tomado el día que se graduó de la preparatoria. Acababa de comprar ese primer camión un mes antes. Hizo una pausa. Todos me dijeron que estaba cometiendo un error, que un latino sin experiencia comercial y sin conexiones no podría tener éxito en esta industria, que debería seguir conduciendo para alguien más. Ramírez y Harrington permanecieron en silencio. El día que se tomó esta foto, Sofía me dijo algo que nunca olvidaré. Ella dijo: «Papá, cuando dijeron que no podías hacerlo, no sabían con quién estaban hablando». La voz de Campos se mantuvo firme, pero sus ojos reflejaban una profunda emoción. «Le prometí ese día que construiría algo que crearía oportunidades, no solo para ella, sino para otros a quienes les dijeron que no podían lograrlo». El colgante de camión de latón captó la luz mientras lo volteaba en su mano. 5 años después, empleamos a más de 150 personas. 70% son de comunidades marginadas. Tenemos un programa de capacitación de conductores que recluta específicamente a personas a las que les han dicho que no tienen lo que se necesita. Harrington asintió con genuina admiración. Eso explica la notable tasa de retención de su empresa. En una industria plagada de rotación, sus conductores se quedan. Se quedan porque los respetamos, dijo Campos simplemente. Este negocio se construyó sobre el respeto. Ramírez, finalmente comprendiendo la magnitud de su error de juicio, intentó una vez más hacer las paces. «Señor Williams, espero que pueda aceptar mi sincera disculpa. Hice suposiciones que eran completamente infundadas». Campos lo estudió por un momento. «Señor Ramírez, no vine aquí por una disculpa. Vine aquí a hacer negocios. La pregunta es si su banco es capaz de ver valor donde otros no lo ven». «Por supuesto que sí», insistió Ramírez. «Pruébelo», desafió Campos. «No solo busco invertir las ganancias de mi empresa. Quiero un socio financiero que apoye nuestra expansión a comunidades que otros negocios evitan, que ayude a financiar nuestros programas de capacitación de conductores en barrios donde el desempleo es más alto». Harrington intervino. «First Capital estaría orgulloso de asociarse con usted en esas iniciativas, señor Williams. De hecho, me gustaría supervisar personalmente la relación». Antes de que Ramírez pudiera responder, su asistente apareció nuevamente en la puerta. «Señor Ramírez, la reunión trimestral de inversión está comenzando. Todos los asesores deben asistir». Ramírez vaciló, claramente dividido entre la reunión y el cliente potencial que casi había despedido. «Vaya a su reunión», dijo Campos. «El señor Harrington y yo tenemos más que discutir de todos modos». Ramírez asintió torpemente y se disculpó.
Una vez a solas con Harrington, la expresión de Campos se volvió más seria. Se da cuenta de que vine a esta sucursal deliberadamente, ¿verdad? Los ojos de Harrington se entrecerraron ligeramente. Hace 5 años solicité un préstamo para pequeñas empresas aquí, para comprar mi primer camión. Ramírez fue el oficial de préstamos que me dijo, y cito, «Nunca se ganará la vida en este negocio». La voz de Campos se mantuvo tranquila, pero había acero debajo de ella. Dijo que el transporte por camión era una industria moribunda y que carecía de la educación y la experiencia para tener éxito. «Y ahora ha regresado», observó Harrington. «Ahora he regresado», confirmó Campos, «no por venganza, sino por algo más importante». «¿Y qué podría ser eso?». Campos gesticuló hacia el piso principal, visible a través de las paredes de vidrio, donde se podía ver a Ramírez entrando en la sala de conferencias. Perspectiva. La industria bancaria tiene un punto ciego cuando se trata de empresarios que no encajan en cierto molde. Quería ver si algo había cambiado. ¿Y ha cambiado?, preguntó Harrington. Los ojos de Campos se encontraron con los suyos. Eso depende de lo que suceda después. Comparte este video si alguna vez te han juzgado injustamente. Si te gustaría apoyar esta empresa, puedes dar un súper gracias. La reunión de inversiones estaba en pleno apogeo cuando Ricardo entró a la sala de conferencias. Sus colegas ya habían comenzado sus presentaciones mostrando gráficos del rendimiento del mercado y las métricas de adquisición de clientes. Ricardo tomó asiento, distraído, con la mente aún procesando el encuentro con Carlos Mendoza. «Ricardo», llamó el director de la división, «te toca a ti. Muéstranos tus números de adquisición de clientes para el trimestre». Ricardo se levantó y caminó hacia el frente de la sala, haciendo clic para pasar a su diapositiva de presentación. Los números eran respetables, pero no excepcionales. Cuando comenzó su explicación estándar, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Harrington entró con Carlos a su lado. La sala quedó en silencio. «Damas y caballeros», anunció Harrington, «me gustaría presentarles a Carlos Mendoza, director ejecutivo de Mendoza Transportes y nuestro cliente preferente más reciente». Las miradas se volvieron hacia Carlos, muchos notando por primera vez al hombre con botas de trabajo y chamarra de mezclilla parado con confianza junto al director regional. «El señor Mendoza ha accedido amablemente a compartir algunas ideas sobre lo que busca en una institución financiera», continuó Harrington. «Creo que su perspectiva será valiosa para todos nosotros». Ricardo se hizo a un lado, su presentación olvidada mientras Carlos tomaba su lugar al frente de la sala. «Gracias, señor Harrington», comenzó Carlos. «Hace 5 años me senté frente a uno de sus oficiales de crédito con un plan de negocios para una operación de un solo camión. Me dijeron que nunca me ganaría la vida en la industria del transporte». Sus ojos se encontraron brevemente con los de Ricardo. Hoy, Mendoza Transportes opera una flota de 42 camiones en 17 estados, con ingresos anuales de $78 millones. Murmullos se extendieron por la sala. Varios asesores escribieron notas furiosamente en sus tabletas. «Pero no estoy aquí para impresionarlos con números», continuó Carlos. «Estoy aquí para hablar sobre lo que su institución pasó por alto y lo que muchas instituciones financieras continúan pasando por alto». Sacó su llavero con el colgante de camión de latón, sosteniéndolo para que todos pudieran verlo. «Mi abuelo me dio esto antes de morir. Condujo camiones durante 40 años y nunca tuvo la oportunidad de poseer uno. Cuando comencé mi empresa, llevé esto como un recordatorio de su sueño y del mío». Carlos colocó el llavero sobre la mesa de conferencias. «Detrás de cada solicitud de préstamo, detrás de cada plan de negocios, hay una historia como esta. Hay un sueño y una promesa.
Hay una determinación que no aparecerá en un informe crediticio o una declaración de activos. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Cuando las instituciones financieras se centran únicamente en las métricas tradicionales, pierden oportunidades, no solo para sus clientes, sino para sí mismas. Mendoza Transportes ahora hace negocios con más de 200 clientes corporativos. Brindamos servicios de logística a empresas que muchos de ustedes cuentan como sus clientes más valiosos. Hemos creado más de 150 empleos y apenas estamos comenzando. Carlos metió la mano en su bolsillo y sacó un documento doblado. Lo colocó sobre la mesa. Esta es una propuesta para un nuevo fondo de inversión diseñado específicamente para apoyar a los emprendedores subrepresentados en transporte y logística. La capitalización inicial sería de $20 millones, 10 millones de Mendoza Transportes y potencialmente 10 millones de su institución. El director de la división se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué tipo de rendimientos están proyectando? Rendimientos financieros competitivos, respondió Carlos, pero también rendimientos sociales, creación de empleo en comunidades con alto desempleo, generación de riqueza para familias que han sido sistemáticamente excluidas de ciertas industrias, mentoría para la próxima generación de dueños de negocios. Harrington dio un paso adelante. He revisado la propuesta preliminar, las proyecciones financieras son sólidas y el impacto social se alinea con nuestros objetivos de reinversión comunitaria. Una asesora principal levantó la mano. Señor Mendoza, con su éxito podría llevar esta propuesta a cualquier banco de la ciudad. ¿Por qué Primer Capital? Especialmente después de que nosotros lo subestimamos hace años. Carlos asintió, apreciando la franqueza de la pregunta, porque los errores brindan oportunidades de crecimiento para individuos e instituciones. La forma en que su banco responda a esta propuesta demostrará si han aprendido de ese error. Ricardo, que había estado de pie en silencio a un lado, de repente habló. El señor Mendoza tiene razón. Todas las miradas se volvieron hacia él. Hace 5 años hice un juicio basado en la apariencia y los antecedentes en lugar del potencial. Le dije que nunca se ganaría la vida en el transporte. La sala se quedó incómodamente silenciosa. Me equivoqué, continuó Ricardo, y ese error le costó a nuestra institución una relación con lo que se convertiría en una de las empresas de más rápido crecimiento en nuestra región. Pero lo más importante es que reforzó un sistema que continúa pasando por alto el talento y el potencial en lugares inesperados. Ricardo se giró para mirar a Carlos directamente. Señor Mendoza, no puedo deshacer ese error, pero puedo aprender de él, y puedo asegurar que nuestra institución también aprenda de él. Carlos sostuvo la mirada de Ricardo durante un largo momento, luego asintió una vez en reconocimiento. El director de la división se puso de pie. Señor Mendoza, estaríamos muy interesados en explorar esta propuesta de fondo de inversión más a fondo. Tal vez podríamos programar una reunión de seguimiento para discutir los detalles. Eso sería aceptable, respondió Carlos. Cuando la reunión concluyó y la gente comenzó a salir, Ricardo se acercó a Carlos. Señor Mendoza, hay algo que me gustaría mostrarle si tiene un momento. Carlos siguió a Ricardo a su oficina. Una vez dentro, Ricardo recuperó un archivo de su escritorio. Después de nuestra conversación anterior, saqué estos registros, explicó Ricardo, abriendo el archivo. Hace 5 años, cuando solicitó ese préstamo comercial, no fue el único que rechazamos. Hubo 17 solicitudes similares de aspirantes a propietarios operadores, todas denegadas. Carlos estudió los documentos. ¿Y cuántos de esos solicitantes eran personas de color? 15, admitió Ricardo. La tasa de aprobación para los solicitantes blancos durante el mismo periodo fue casi 60% más alta. Esas no son solo estadísticas,
dijo Carlos en voz baja. Esos son sueños aplazados, familias que podrían haber construido riqueza generacional, comunidades que podrían haberse beneficiado. Ricardo asintió. Lo sé. Es por eso que me gustaría proponer algo más allá del fondo de inversión, una revisión de nuestras prácticas de préstamo, específicamente para emprendedores de la industria del transporte, con su aporte. Carlos consideró esto. Ese sería un comienzo. Hay una cosa más, agregó Ricardo, sacando una tarjeta de presentación del cajón de su escritorio. Mariana Jiménez solicitó un préstamo el mes pasado. Propietaria operadora, un camión, excelente historial de conducción, plan de negocio sólido. Estamos revisando su solicitud ahora. Carlos tomó la tarjeta. ¿Y me está mostrando esto por qué? Porque me gustaría su opinión, dijo Ricardo, como alguien que tuvo éxito a pesar de los obstáculos que pusimos en su camino. Como alguien que entiende esta industria mejor que nadie en nuestro departamento de préstamos. Por primera vez ese día, Carlos sonrió levemente. Ahora está empezando a ver valor donde otros no lo ven. Antes de que Ricardo pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. Harrington entró con el director de la división. Señor Mendoza, comenzó el director de la división, acabo de hablar con nuestro director ejecutivo. Le gustaría reunirse con usted hoy para discutir su propuesta personalmente. Está despejando su agenda mientras hablamos. Carlos asintió. Haré tiempo. Harrington agregó. También está interesado en discutir la posibilidad de que Mendoza Transportes se convierta en un estudio de caso para nuestra división de banca corporativa, un ejemplo de lo que es posible cuando se reconoce y apoya el potencial. ¿Un estudio de caso?, repitió Carlos pensativamente, del rechazo al reconocimiento. Exactamente, confirmó el director de la división. Su trayectoria es precisamente el tipo de historia que podría cambiar las perspectivas en toda nuestra institución. Carlos miró el colgante de camión de latón que había vuelto a colocar en su llavero. Luego miró la foto de su hija que había devuelto al bolsillo de su chaqueta. Después de un momento de reflexión, se giró para dirigirse a todos en la sala. Hace 5 años hice una promesa, a mi hija, a mí mismo y a la memoria de mi abuelo, de que construiría algo significativo, algo que me sobreviviera y creara oportunidades para otros. Hizo una pausa. Esa promesa no se trataba de camiones, ingresos o márgenes de ganancia. Se trataba de dignidad y determinación. Se trataba de probar que el éxito no está determinado por cómo te ven los demás, sino por cómo te ves a ti mismo. El director de la división asintió solemnemente. Señor Mendoza, su éxito habla por sí mismo, pero lo más importante es que su voluntad de interactuar con nosotros después de que nuestra institución le falló demuestra un carácter excepcional. Ricardo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. El señor Mendoza es más que un emprendedor exitoso. Es un testimonio de lo que nosotros, como instituciones financieras, a menudo pasamos por alto: el potencial humano detrás de cada plan de negocios. Carlos Mendoza, declaró Harrington a todos los presentes, es el tipo de visionario que transforma las industrias desde adentro hacia afuera, no con innovaciones llamativas, sino con integridad, persistencia y un compromiso de levantar a otros a medida que asciende. Carlos se enderezó un poco. El peso del momento no se perdió en él. Había entrado a este edificio más temprano ese día como un camionero para ser despedido. Se iba como un líder empresarial para ser tenido en cuenta, no porque hubiera cambiado, sino porque finalmente lo habían visto con claridad. Mientras caminaban hacia el piso ejecutivo, Carlos vislumbró a la recepcionista que lo había dirigido a banca minorista horas antes. Ella observó con los ojos muy abiertos mientras pasaba, flanqueado por el liderazgo del banco. El mismo piso de mármol que había destacado sus botas de trabajo ahora lo llevaba hacia la oficina del director ejecutivo.
Carlos pensó en todos los demás como él, los soñadores con manos callosas y visiones claras, los trabajadores cuyo brillo no fue reconocido porque estaba vestido con mezclilla en lugar de cachemira. Para ellos, su victoria de hoy fue más que personal. Fue una prueba de lo que era posible. Más tarde, esa tarde, mientras Carlos regresaba a su camión estacionado conspicuamente en la sección de visitantes del estacionamiento del banco, llamó a su hija. «¿Cómo te fue?», preguntó Aisha. «Finalmente vieron lo que siempre estuvo ahí», respondió Carlos, «y están listos para apoyar el fondo». «¿Entonces ayudarán a financiar los centros de capacitación para conductores?». «Sí, en cada ciudad que discutimos». Carlos subió a su camión, no el más nuevo ni el más grande de su flota, sino el que todavía conducía ocasionalmente para recordar dónde comenzó. En el tablero se encontraba una copia enmarcada de su primera licencia comercial. Junto a ella colgaba una réplica del colgante de camión de latón de su abuelo. Cuando encendió el motor, pensó en todos los hombres y mujeres que pronto tendrían la oportunidad por la que había luchado. La oportunidad de construir algo propio, de transformar un trabajo en un legado. Los camiones en su flota no eran solo vehículos. Eran vasos de posibilidad que transportaban no solo carga, sino sueños a través de carreteras y líneas estatales. Cada uno un testimonio de una promesa cumplida. Y cuando Carlos se alejó del banco que una vez le dijo que nunca se ganaría la vida, sonrió ante la perfecta verdad que ahora encarnaba. La voz más silenciosa puede mover un convoy. Suscríbete para más historias poderosas como esta y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.